Me presento, yo soy la abogada Leila Castillo de Venezuela y de Colombia. Hoy tenemos una invitada de lujo que es la doctora Sol de Franco de Uruguay. Vamos a tratar el tema de psicopatía criminal. Pero antes de empezar, quiero darle un saludo a la Facultad de Derecho Salto de Uruguay que está viéndonos, está mirando. Bienvenidos estudiantes, espero que sea de mucho provecho esta conversación de esta noche. Bueno, doctora Sol, no me queda más que, dígame usted, preséntese a todos los que nos están viendo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Leila, por la invitación. Me siento muy honrada y bueno, y también muy feliz por encontrar compatriotas en esta emisión en directo, la gente de Facultad de Derecho de Salto. Y bueno, les cuento un poquito, yo soy abogada uruguaya y me he especializado con 2 posgrados en lo que es la psicopatía, ¿verdad? La psicopatía, el primer posgrado es en especialización sobre psicopatía y el segundo es en acompañamiento de personas que son afectadas o damnificadas por psicópatas, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese contexto es que yo voy a encuadrar un poquito lo que es mi formación jurídica con la formación específica en psicopatía. Doctora, ¿cómo es una persona con psicopatía? Muy bien, una persona con psicopatía es una persona más en apariencia que se camufla perfectamente con la masa, ¿verdad? Ustedes imagínense, yo siempre para graficarlo les digo a las personas, ¿no? Imagínense un rebaño de ovejas, ¿sí? Y dentro de ese rebaño van a ver que son todas ovejitas, pero va a haber una, ¿sí? En 100 van a encontrar 3 ovejitas, que es el porcentaje de 3% de psicópatas a nivel población general, que ustedes van a poder levantarle la máscara y van a ver que debajo de la máscara del disfraz de oveja hay un lobo disfrazado de oveja. ¿Qué quiero decir con esto? Que es todo un arte saber detectar a los psicópatas, porque ellos viven en sociedad camuflados de personas corrientes, ¿verdad? Este es el primer mensaje que les quiero dejar. Entonces, ¿qué ocurre? El psicópata con su camuflaje es muy difícil de detectarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que comienza a actuar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reconocer a un psicópata? Bueno, muy bien, a través de sus acciones. Al psicópata lo definen las acciones, ¿sí? Nunca, jamás lo que el psicópata dice. Ahora, después les voy a explicar cuál es el motivo de esto. Entonces, como metodología, que yo estoy formada en la Escuela Argentina de Psicopatía, lo que nosotros hacemos es, observamos la conducta de una persona o de varias personas con la herramienta de detección de psicopatía que se llama descriptor de rasgos psicopáticos, ¿verdad? Ese descriptor tiene una serie de rasgos que son característicos de los psicópatas y que dichos rasgos deben ser contrastados con las conductas que la persona que estamos observando, ¿sí?, despliega. No sé si soy clara en esto. Algo muy importante para explicarles a todos. El psicópata lo primero es que no es un enfermo. Porque hay una confusión muchas veces y dicen, bueno, esta persona cometió un acto tan aberrante, tan agraviante, es un enfermo, es un loco. No, el psicópata no es un enfermo. ¿Por qué? Porque está excluida la psicopatía de los manuales diagnósticos CIE, que es el que se aplica en Europa, y el DSM-5 vigente para Estados Unidos y América. La psicopatía, entonces, está excluida como patología
de la salud mental y por tanto no es una enfermedad. Entonces, si la psicopatía no es una enfermedad, para la escuela argentina, lo que se ha llegado a la conclusión es que la psicopatía es un modo de ser en el mundo. Esto es, nada más y nada menos que una personalidad, pero una personalidad absolutamente atípica, anormal siguiendo los criterios estadísticos, ¿verdad? ¿En qué entendido se habla de la normalidad? Uno de los estudiosos de la psicopatía, ¿sí? Schneider, él decía que el psicópata no ingresa en lo que son los cánones de normalidad, entendiendo como normalidad las estadísticas mayoritarias de cómo son las personas, ¿verdad? En cualquier sociedad. La mayoría de las personas en cualquier sociedad, si ustedes toman un conjunto de 100 personas, van a ver que tienen inhibiciones morales, le temen a la ley, o sea, saben que si por ejemplo van y roban, van a tener, si son apresados, una consecuencia penal, ¿sí? Las personas comunes sentimos culpa, tenemos empatía, vemos en el otro a un par, y eso inhibe que generemos daños innecesarios, ¿sí? Y esas características, entre otras, el psicópata no las posee. Entonces, en ese entendido de que el psicópata se aparta de la normalidad, porque recordemos, para la escuela argentina son un 3%, decimos que el psicópata es una personalidad atípica o anormal. Importante esto, como no es un enfermo, tiene conservadas plenamente, ¿sí?, sus capacidades cognitivas, intelectuales, es capaz perfectamente de reconocer el alcance de sus actos y los efectos de sus actos, y esto es muy importante porque como tú lo sabrás perfectamente, Leila, el psicópata es un ser imputable ante la ley penal, en todos los órdenes jurídicos. Entonces, esto me parece ya como base, creo que si se entiende que el psicópata no es un enfermo mental, que no es ningún trastornado, porque no es una persona que tenga alguna alteración, no, simplemente el psicópata es así, ¿verdad? Así como que no tiene empatía, que es un artista de la mentira, que reconoce únicamente su propia ley, conoce las leyes comunes, pero siempre actúa obedeciendo sus propios códigos, que trabaja para sí mismo, o sea, el psicópata se pone metas y va tras esas metas sin importar quién caiga de por medio, ¿verdad? Es una persona que puede tener una apariencia incluso angelical, no llamar la atención, que era un poco lo que les decía al inicio, lo del lobo de las ovejitas, pero puede ser un ser tremendamente cruel, como se ha visto en muchos casos criminales, en que se comete un crimen con características claramente psicopáticas, ahora después hablamos un poquito de eso, y los vecinos del psicópata dicen, pero esta persona no es la que yo conocía, era un vecino amable, correcto, educado, y ahí entran en otro de los rasgos psicopáticos, que es la bifrontalidad del psicópata. O sea, el psicópata necesariamente tiene dos caras. ¿Por qué? Porque no ejerce su psicopatía, no despliega su psicopatía de forma abierta hacia todo el mundo, porque si así lo hiciera, ustedes piensen que serían muy fáciles de detectar. Entonces, el psicópata tiene dos caras, mínimo, yo creo que tiene más de dos caras, pero bueno, la escuela argentina dice que tiene dos. Una cara es la cara real de él,
que muestra a un grupo determinado de personas. Hay psicópatas que, por ejemplo, despliegan su psicopatía fuera de la familia, ejemplo, en el trabajo, ¿sí? Y dentro de la familia son los mejores padres. Hay otros psicópatas, ¿sí?, que tienen una apariencia social inmejorable, son personas incluso que muchas veces acogen causas públicas, beneficencia, muy honrosas, pero hacia la interna de la familia son verdaderos soles negros, así se los denomina. Y este concepto me gustaría compartirlo con usted, es el del psicópata en la familia, que la escuela argentina lo ha denominado sol negro. Y esto es importante para todas las personas que están compartiendo aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de psicópatas, la mayoría, cuando no tenemos mucha conciencia de lo que es, pensamos en esos asesinos brutales, bestiales, que matan con una sierra, con un hacha, y esos son la minoría. Porque del 3% de la población que es psicópata, solo una ínfima proporción dentro de ese 3% son criminales. El resto son tan depredadores como esos que matan, pero no matan físicamente, sino que quitan vida a través de sus acciones de maltrato, sobre todo de tipo psicológico. El psicópata es un gran golpeador psicológico, depreda, devora almas. Y esto saben dónde lo van a tener que tener muy en cuenta, y por eso yo insisto tanto en la necesidad de formarse de los colegas, abogados, estudiantes, jueces, porque los psicópatas, que la escuela argentina los llama psicópatas cotidianos, y la escuela española los llama psicópatas integrados, son estos seres que despliegan su psicopatía en la interna de su familia, ¿sí? Tienen una imagen pública inmejorable, y cuando vienen las separaciones, los divorcios, ¿sí?, despliegan absolutamente toda su psicopatía en el ámbito forense. ¿De qué modo? Si yo tuviera que resumirle, les diría que el psicópata siempre es la víctima de sus propias víctimas. Psicopatía y criminalidad. ¿Cómo está esa asociación? Muy interesante. Hablábamos recién más bien del psicópata cotidiano, o sea, el que depreda, el que mata emocionalmente, el que mata psicológicamente, pero no a nivel corporal. A nivel de la criminología, la psicopatía, ¿cómo se expresa? Se expresa a través de una conducta absolutamente ordenada, controlada, ¿sí? El psicópata, para que ustedes lo grafiquen, es un gran estratega, un excelente estratega. En la escuela argentina dicen que el psicópata tiene una mentalidad militar. Entonces, ¿qué pasa? Los psicópatas que infringen la ley generalmente planifican tanto sus acciones que es difícil, o es más gravoso para los fiscales, para los investigadores de parte de la justicia, dar con ellos como responsables de actos ilícitos, ¿verdad? Porque son totalmente organizados en su actuar. Una cosa muy importante es que el psicópata no es inmune a las emociones. El psicópata, y esto a la gente yo sé que le rechina mucho, a los demás, cuando un psicópata observa a las demás personas, no ve personas, sino ve cosas, ¿sí? Ese fenómeno se llama cosificación. Y esas cosas, esas otras personas, estamos al servicio del psicópata, y para satisfacer
sus necesidades especiales. Necesidades especiales que están muy vinculadas a la necesidad que el psicópata tiene de sentir constantemente que tiene control sobre los demás, que tiene poder, en definitiva. Entonces, bueno, dentro del ámbito criminológico, vamos a ver que hay psicópatas que por lo aberrante extremadamente de sus conductas, ¿sí? Son muy fáciles de definir, aunque la policía, por ejemplo, vemos una noticia, ¿no? Hay un caso, les pongo un ejemplo concreto, porque creo que es más fácil. En Argentina, el país vecino, hay un caso que se llama el caso Lucio, que se trata Sí. de, lo han oído, Leila. Sí, sucedió hace 3 años, pero ahorita están todavía en el juicio, ¿cierto? Pero Exactamente. Ajá. Están en la última parte del proceso y, bueno, ya se produjeron los alegatos y el día 2 de febrero va a recaer la sentencia. Resumidamente, Lucio era un nenito de 5 años, ¿sí? Ajá. Sus papás estaban separados, la madre presenta una denuncia falsa de violencia de género contra el padre, la justicia impone una restricción no solo entre la madre y el padre, sino respecto del niño con el papá. El niño pierde totalmente contacto con la familia paterna y la madre se lo lleva junto a ella y a su nueva pareja, que es una mujer. Sí, es lesbiana. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Resumidamente, que estas dos mujeres ven al niño como un obstáculo, eso es lo que surge de los chats, ¿no? De la prueba de acceso público, ven al niño como un obstáculo para el bienestar de ellas. Y decían incluso, bueno, para salir, para bailar, para fumar, para lo que fuera. ¿Y qué ocurre? Comienzan a descargar toda su ira, toda su frustración por no poder vivir la vida que ellas querían vivir en el niñito. Ay, Con la sí, particularidad. terrible todo lo que le hicieron al niño. Yo leí más o menos el expediente. No, es tremendo, Leila, no te imaginas. Entonces, ¿por qué planteo este caso? Porque allí, en este caso, es un caso clarísimo en el que vemos una asociación de dos psicópatas, ¿sí? Y de dos psicópatas mujeres. Porque esto también hay que decirlo, cuando hablamos de psicópatas, la gente cree que predomina la psicopatía en los varones, y no, los estudios demuestran que la psicopatía está dividida por mitades, mitad hombres, mitad mujeres. Simplemente tienen un modus operandi distinto, ¿no? La mujer es como mucho más soterrado, es más a través de la seducción, de la manipulación. El hombre puede tener en algunos momentos algunos vestigios de mayor violencia, pero en este caso concreto, volviendo al caso Lucio, para las personas que no lo conocen, bueno, esta genitora, porque no es madre, maltrata a ella con las formas más despreciables a su propio hijito y tolera el maltrato hacia el niño de parte de su pareja. Lo maltratan tanto y ninguno de los servicios, ni los médicos, ni la gente, sus maestros, sus docentes, nadie advierte esta situación. Hasta que en la última golpiza el nenito fallece, muere. Estas mujeres, a lo largo de todo el juicio, nunca mostraron arrepentimiento. Es más, le plantearon a la madre en su momento, bueno, la criticaron mucho porque no se veía una señal de dolor por la muerte de su hijo. Y ella dijo que lo lloraba en privado. Claramente es una mentira, ¿no? ¿A qué es lo que vamos? ¿Por qué decimos que en este caso son dos psicópatas? Porque solamente una persona que tiene las características de crueldad,
de falta de empatía, que cosifica nada menos que a su hijo, ¿sí? Que no siente remordimientos, que va más allá de la ley, que llega un momento en que se excede, y ustedes ven en los chats que estas dos mujeres, tan conscientes del daño que le están haciendo al nene, la propia madre le dice, ponele hielo en tal lugar para que no se note el chichón, no lo mandes a la escuela hoy porque capaz que la maestra se da cuenta. O sea, vemos que son seres plenamente conscientes de sus acciones. ¿Y por qué atípico? Doctora, Sí. una pregunta. ¿Qué causa esa conducta psicopática? Es una pregunta difícil de responder, Leila, porque todavía no hay un consenso, ¿sí?, en relación al origen de la psicopatía, ¿sí? Lo que sí se ha visto, se trabaja mucho con eso en la escuela argentina, y los docentes lo que dicen es que estamos en una etapa de descripción de conductas, ¿sí?, para poder detectar la psicopatía, porque no hay ningún estudio cierto, corroborado científicamente, que demuestre que la psicopatía tiene un carácter, un origen biológico, ¿sí?, o que la psicopatía es producto de la educación del individuo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque del estudio de múltiples casos, ¿sí?, estadísticamente tenemos que hay psicópatas en todos los estratos sociales. Tenemos psicópatas en barrios muy humildes, ¿sí?, donde podría decirse son niños que se crían alejados de todo el amor, la piedad, la contención, y allí hay un psicópata, 3 psicópatas, perdón, en 100. Una Pero la pregunta, misma proporción, sí. ya que nombraste niños, ¿en los niños también puede haber psicopatía? Sí, sí, ya enseguida te respondo eso. Y entonces, como para redondear un poquito, Leila, la idea, Ajá. es muy importante esto, que se ha observado que más allá de la educación, más allá de la clase social, la psicopatía siempre es la misma, o sea, el porcentaje se mantiene. Hay psicópatas, les pongo el ejemplo de Carlos Robledo Puch, que es el asesino serial argentino, ¿verdad?, que es un sujeto que nació en el seno de una buena familia, lleno de comodidades, con 3 idiomas, con padres cariñosos, y es un ser irrecuperable. Mató a unas 14 personas por la espalda y sigue en prisión. Estamos hablando de hace 40 años. Ahora bien, lo que tú me preguntas, la psicopatía, como es un modo de ser, ya se advierte desde niños. Pero para eso tenemos que estar formados para poder advertirla y también prevenir los daños. El principal indicador de psicopatía en los niños es el maltrato animal, ¿verdad? Son esos niños que maltratan por puro placer a los animales. Sí. Otra de las alarmas, ¿verdad?, es que son niños que no demuestran temor por casi absolutamente nada y ni siquiera por el fuego, ¿verdad? Son niños que tienen como una tendencia hacia la piromanía. Nos decían en la escuela argentina, cuando nos formaban, decían, ¿saben quiénes son los primeros que detectan a los niños psicópatas? Sus maestros. Y dice, porque es ese niño que en la escuela el maestro dice, bueno, este niño me hace la vida imposible, me altera el grupo, modifica el entorno. Su sola presencia lo modifica. Ustedes, hay mucho para decir acá, pero una cosa muy interesante es que a los efectos prácticos en la vida común, el psicópata es un generador constante de tensión. Si ustedes seguramente les ha pasado que alguna vez han ido a algún lugar, han estado en alguna reunión, y ven que está todo el mundo como en modo alerta, posiblemente
haya un psicópata, porque es como que visceralmente los percibimos como depredadores naturales del ser humano, porque son los depredadores intraespecie. ¿Sí? Quería comentar dos cosas. El caso de Lucio, la juez acaba de ser destituida ahorita. Hace poco leí la noticia porque ella fue la que le da al niño a la madre cuando se la estaban pidiendo los abuelos. Y ahorita que está hablando el tema de los niños, para el mes de febrero vamos a estar con la doctora Liliana, que vamos a estudiar el personaje de Merlina, que es una psicópata de los Adam, los locos Adam, la niña Merlina. Es una psicópata. Yo asistí a ese curso y quedé sorprendida del comportamiento y cómo la está imitando la sociedad, los niños. Vimos detenidamente cómo era la conducta de este personaje y lo que usted menciona, que matan los animales, la manera como hablan, no tienen empatía. Entonces yo estaba comentando qué están viendo nuestros hijos. Totalmente. Ajá. Entonces, son cosas que hay que poner mucha atención con los niños y no aceptar este tipo de películas porque distorsionan la conducta de los niños. Exactamente, Leila, como tú bien decís, ¿qué ocurre? Porque me llevas a otro tema que es interesantísimo con esto que tú planteás. Ocurre con los hijos de psicópatas, los niños que se crían en un hogar en el cual el padre o la madre es psicópata, existe la posibilidad de que alguno de esos hijos, por imitación, desarrolle conductas antisociales, ¿sí? Y se convierta en un ser antisocial con violación de las normas, en perjuicio de la sociedad, a conciencia y a voluntad, por esto que tú claramente decías que es el fenómeno de imitación. Y es muy importante, y recalco sí el valor de tu mensaje, que ahora los padres están muy ausentes, o sea, piensan que dejando al niño con una tablet, con una PC, bueno, se entretienen y ellos están libres. Pero, a ver, la mayoría, si tú te pones a ver, de películas, de incluso hasta algunas tiras infantiles, ¿sí? Tienen personajes psicopáticos como protagonistas. Y sí, señor. Así es. Y si no, ¿por qué a todo el mundo le interesa tanto ver, por ejemplo, las películas de suspenso, esas de suspenso, pero no rebuscadas de sangre, sino de suspenso psicológico, donde hay una persona que uno define como un malvado? Bueno, es eso, porque a todos los que no lo somos, nos llama la atención ese ser distinto, diferente, que nunca vamos a entender. Doctora, para finalizar esta conversación que verdaderamente es muy interesante, ¿cómo nos protegemos de un psicópata que podría ser en la familia, en el círculo social, en el trabajo, que lo tengas de vecino? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, sí, lo más recomendable para poder defendernos, para poder protegernos, yo sostengo que primero tenemos que saber reconocerlos, ¿verdad? Y esto es fundamental y que excede a los abogados y que comprende a la sociedad toda, ¿sí? Y es vital importancia que aprendamos a reconocer a los psicópatas que conviven con nosotros. Es una forma que no es sencilla, pero hay métodos, el método de la escuela argentina, que es a través de el contraste de las acciones sin juicios de valor de nuestra parte con las conductas descritas como psicopáticas en la herramienta de detección de psicopatía, que es el descriptor de rasgos psicopáticos, adiestrándonos, ¿sí? Sin ser legos en eso, pero sí sabiendo que, por ejemplo, una persona que es cruel, que no tiene empatía, que no siente culpa,
que miente patológicamente todo el tiempo y no se inmuta, entonces ahí uno tiene que empezar a decir, bueno, no estaré frente a un psicópata. Y un dato para las personas, pero para la vida en general. Cuando dábamos mitos sobre psicopatía, el docente nos decía, hay un mito que establece que los psicópatas son prácticamente clarividentes, que saben leer el pensamiento y los sentimientos de los demás. Y dice, no, no es así. El psicópata es un gran oyente, es un perfecto, sobre todo cuando estamos en etapa de conocer una nueva persona a nivel de parejas, ¿no? Son excelentes escuchando a otros. Observadores. Exactamente. Excelentes. Como no tienen sentimientos, son fríos, no se dejan llevar por emociones, son más calculadores que una persona normal. Totalmente, son fríos, como tú bien dices. ¿Y sabes por qué reconocen tan bien los psicópatas las emociones de los otros? Porque como ellos no sientan nada desde chiquititos, fueron aprendiendo a observar, ¿sí? Como si fueran escáneres, ¿sí? A las demás personas, entonces ven que en un funeral las personas no se ríen, sino que la mayoría llora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos ya van siendo adultos, van a un funeral, y aunque no sientan nada, no les importa nada, se suman a lo que hace el montón, fingen un llanto, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso para la audiencia, que la gente primero tenga en mente el concepto de psicopatía, que sepa que la psicopatía no es enfermedad. ¿Ah? Y una cosa importante, como no es enfermedad, no se diagnostica, no hablamos de diagnóstico, sino hablamos de descripción de psicopatía, ¿verdad? Y por favor, abogados jóvenes, estudiantes, a formarse, porque ocurre esto que contaba Leila hace unos momentos, que seguramente si la juez que le dio la custodia a esta mujer, que resultó ser quien le dio y le quitó la vida al niñito, si hubiera conocido un mínimo acerca de psicopatía, seguramente no se lo hubiera dado. No hubiera. Ese niño sufrió tanto, fueron días de tortura, cómo lo torturaron, eso fue terrible. Horrible. De verdad, muy triste. Bueno, doctora, de verdad que fue bastante interesante. Tenemos otro tema que vamos a trabajar, que me voy a poner de acuerdo. Yo lo vi, usted lo trató con otra doctora, es sobre las falsas denuncias y el maltrato hacia los hombres, que se está viendo mucho ahora. Ese tema lo vamos a tratar, nos vamos a poner de acuerdo, porque hay varias personas que están atentos a escuchar sus conocimientos sobre esto. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han estado viendo y a los que nos van a ver, a los estudiantes de la Facultad de Derecho Salto de Uruguay, muchas gracias por estar atentos a esta conversación. Los voy a invitar para el día 30 de enero, que vamos a estar con Zaida Humada. Ella está ahí, nos está viendo por ahí. Gracias, doctora, por estar viéndonos. Vamos a hablar sobre el tema mediación en conflicto en toma de rehenes. Y el 4 de febrero estaremos con Luis Harvey Bravo, Neurociencia de la Violencia y la Criminalidad, una óptica neurocientífica. Él es de Nicaragua. Él es un científico. También vamos a tener esa conversación. Va a estar bastante interesante. No me queda más que despedirme. Muchas gracias, doctora. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga a todos ustedes y nos vemos próximamente. Les habló la abogada Leila Castillo. Hasta luego. Gracias a ti, Leila. Un abrazo enorme desde Uruguay. Gracias por la oportunidad y bueno, cuenta conmigo para el tema de las denuncias falsas. Gracias, doctora. Buen descanso. Gracias. Feliz noche a todos.